La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, cafetera. Me llamo Ruth, soy pintora escénica, expatriada en Londres y empecé a escucharos hace unos 4 años. Desde entonces soy súper fan de La Cafetera. Me hace mucha gracia cuando a veces os escucho hablar de cosas que tienen que ver con mi trabajo, porque igual un día Fer se pone a hablar de cuando juega con su hijo, con los sables láser, y yo estoy escuchándolo desde dentro del Halcón Milenario, por ejemplo, pintando la cabina donde viajaban Chewbacca y Han Solo. Así que cómo no ser mecenas con todo lo que me dais. Gracias, Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. No matter what situation a country is in, it can be turned around. In March, Italy and Spain were the epicenters of the epidemic or the pandemic. Both countries faced a daunting situation, but turned it around. Hoy entra en vigor el Tratado de Libre Comercio con Canadá, con Estados Unidos, cumpliendo todos los procedimientos legales. El principal denunciado es el exministro Arce. Nosotros vamos a hacer la denuncia a nivel internacional para que organismos entendidos en el tema democrático vengan a nuestro país, para que vean el abuso, el autoritarismo, el manipuleo que se está haciendo para que el movimiento al socialismo no participe en estas elecciones. Porque o presidente, nos seus atos neofascistas, ele estimula o confronto. Num momento em que o país precisaria de uma liderança que defendesse a unidade. Y a partir de ahí, con esa actitud vamos a trabajar con todas las fuerzas políticas, con una actitud constructiva, abierta, siendo muy conscientes que desde la unidad es como vamos a poder relanzar nuestra economía más pronto y de manera mucho más vigorosa. El sectarismo ideológico no se debe incorporar a las propuestas de reconstrucción después de una pandemia. Y para nosotros, limitar la libertad de elección de los padres para la educación de sus hijos es un sectarismo ideológico que no cabe en este periodo post-COVID, pero tampoco, en nuestra opinión, programáticamente podemos aceptarlo. Esta vez, la salida no debe implicar austeridad, ya se ha dicho. Debe implicar más y mejor sector público. Tenemos que recuperar la formalidad de las relaciones laborales. La salida debe ser una mejor normativa laboral para promover el trabajo decente, avanzando en un trabajo estable y con derechos. Pues sí, van pasando los días en esta etapa post-COVID, como bautizaba Pablo Casado
a la fase en la que nos encontramos, mucho optimismo veo yo ahí, porque se observa por la calle demasiada relajación en esta nueva fase. Veremos a ver si esto no nos mete de nuevo en otro susto. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa en el que vamos a tratar de analizar precisamente la actualidad. Vamos a observar la reacción de los partidos políticos. Por eso el hashtag del programa hoy, almohadilla la cafetera reacción, almohadilla la cafetera reacción, va a ser el hashtag con el que vamos a organizar, las palabras con las que vamos a organizar la conversación que genere el programa en las redes sociales, en Twitter, en Internet. Así que os pedimos que utilicéis este hashtag, que participéis del mismo debate y lo hagáis utilizando ese hashtag en las redes sociales, como están haciendo ya numerosos oyentes de la cafetera que se van incorporando a esta hora, procedentes de todos los países del mundo, gente que llega desde Brasil, desde Estados Unidos, desde Asia, desde Italia, desde Francia. Bueno, estoy viendo numerosos nombres que se van incorporando. Javier, buenos días, Tres Soles, Loli Navarro, Enrique Quesada, Profe Enmascarado, Luigi Leganés, Alba, buenos días, El Tuerto, Manuel Aguilar, Ángel, buenos días, Cristi Juana, buenos días, Mercedes, buenos días, Yulitia, Mucat, Maximino, Hilario, Espeonza, buenos días, Isabela, un montón de gente que se va incorporando, luchando hasta el fin, Una Yuca, Juan Casamayor, Maite, que se van incorporando al programa, que forman parte de esta comunidad de oyentes de la cafetera. Son nuestro cuerpo de analistas con el que tratamos de comprender un poquito mejor la actualidad, la realidad, porque ellos conforman la inteligencia colectiva. Nosotros tenemos una gran base de analistas, pues no tienen en la tele por ahí a Maruenda, pues nosotros tenemos a buena parte de la población, de la audiencia, saliendo de las profundidades de Sherwood y ayudándonos a comprender un poquito mejor las diferentes perspectivas de aproximación a la realidad. Así que gracias por incorporaros. Muy buenos días. ¿Quieres un café? Y también en los mandos del Enterprise, María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. Yo sé que estoy muy quejoso en estos días con esto de la responsabilidad, porque es verdad que además todos somos igual de culpables en esto, porque estamos muy relajados, muy relajados. Mira, ese tendría que ser el hashtag, vamos a anotarlo para mañana, algo relacionado con la relajación. Hoy estamos en el almohadilla la cafetera reacción, pero es que me da la impresión de que de pronto parece como si esto hubiera sido un mal sueño, como si el coronavirus se hubiera esfumado, hubiera desaparecido, y entonces la gente se ha echado a las calles. Ahora ya han anunciado que van a abrir las discotecas en algunas comunidades autónomas. Claro, yo no sé si es lo más adecuado para estar combatiendo una pandemia que todavía no tiene vacuna, cuyo único tratamiento con una cierta eficacia ha sido comprado directamente, cuyo único medicamento ha sido comprado de forma masiva por los Estados Unidos, por la administración Trump, dejando el abastecimiento global, digamos, por lo menos un tanto, bueno, no voy a decir desabastecido, porque los países aseguran tener suficientes existencias, pero en fin, ¿no estamos como un poquito relajados? Yo no. Bueno, tampoco es cuestión, claro, de eso, tampoco es cuestión de meter miedo a nadie, pero... Bueno, claro, luego también puedes caer justo en lo contrario, ¿no? En tener miedo de salir de casa. No tengo miedo de salir de casa, pero sí que es verdad que te da mucho respeto la situación, ¿no? Porque es como si fuésemos, pues eso, caminando sobre un hilo. Entonces es muy fácil volver a caer, ¿no? Y entonces solamente con un equilibrio constante pues podemos superar todo esto. Es verdad que de momento estamos bien, pero existe el riesgo de rebrotes, de reconfinamiento y la situación es delicada. Sobre todo también, yo creo, un poco por el momento que estamos viviendo, que es verano, la gente también pues quiere ir a ver a sus familiares y evidentemente hay muchas excepciones y muchas situaciones particulares. Oye, luego está pasando algo que, la verdad, tomadlo como lo que es, puro ejercicio especulativo, porque es empírica, de lo que vamos escuchando alrededor. No es que haya ningún informe científico sobre esto, pero está ocurriendo una cosa. Claro, hemos estado más de 2 meses confinados y de pronto la gente se ha echado a las calles. Los críos han empezado a asistir a las piscinas, a ir a las piscinas. Hay aforo, hay tal, pero claro, empiezan los catarros de verano. ¿Qué es lo que ocurre? Que la confusión entre las familias, el estado de pánico es generalizado, porque de pronto están todos los niños con fiebre y dolor de garganta. Y entonces, esto nos ha pasado a nosotros, pero le ha pasado a muchos amigos de
de la familia, a muchos amigos, a gente que conocemos y que queremos, a la propia Pai, a la propia Pilar, que de pronto los niños con fiebre y tos. Y entonces, claro, llaman a los pediatras y dolor abdominal. Llamas a los pediatras, les llevas al médico con una preocupación extraordinaria porque en el caso de que les hagan una prueba, una PCR, son 15 días de confinamiento, 15 días de cuarentena, tienes que avisar a todos los conocidos, digamos que la situación, y encima ahora coinciden un montón de cumpleaños de los niños pequeños, de los críos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué están diciendo, o por lo menos qué es lo que nos han dicho a nosotros los pediatras? Que por lo visto hay un virus por ahí circulando de estómago y tal, y que pues lo típico que nunca repararías, porque los niños 2 o 3 o 4 veces al año tienen fiebre, no es una cosa extraordinaria, no es una cosa rara, les dura a veces 24 horas, pero claro, el pánico en la gente es tan brutal que se está presentando todo el mundo pues en las pediatrías y en las urgencias pediátricas. Tiene mucho que ver con la reapertura de las piscinas, con los aires acondicionados, en fin, con lo que diríamos que es la vida. Pero claro, si le sumamos lo otro, pues el miedo se está extendiendo. Bueno, así que esta es parte de nuestra nueva normalidad. Hablaremos de esto. Vamos a analizar, en todo caso, también un poquito cuáles son las informaciones referidas hoy en la actualidad, las negociaciones europeas. La Unión Europea, mientras está abriendo las fronteras exteriores, lo hace con una cierta cautela. También está negociando el Fondo Europeo. Hay algunos países que son reacios. España está tratando de facilitar el camino para poder ingresar esa prometida bolsa de dinero sin demasiados controles, sin demasiadas limitaciones. Así que esto es lo que está hoy en las portadas en el debate público. Pero hay una gran información con la que nos gustaría abrir, porque ayer una vez más la Organización Mundial de la Salud destacó la respuesta de España y de Italia contra el coronavirus. Afirmaron que fue gracias a una combinación de liderazgo, de humildad, de medidas integrales y de la participación social se han logrado contener las epidemias. Eso es lo que dijo exactamente el director general de la Organización Mundial de la Salud, que aplaudió la actitud de ambos países. One of the lessons of the pandemic is that no matter what situation a country is in, it can be turned around. It's never too late. As you know, in March, Italy and Spain were the epicenters of the epidemic or the pandemic. Both countries faced a daunting situation, but turned it around. Una de las lecciones que nos ha dado la pandemia es que no importa en qué situación se encuentre un país, porque se puede cambiar. Llegó a decir el director general de la Organización Mundial de la Salud, nunca es demasiado tarde. En el pico de su epidemia, España tenía casi 10.000 casos por día e Italia 6.500, pero gracias a una combinación de liderazgo, de humildad, de medidas integrales y de participación social, lograron contener sus epidemias. Así que un elogio, no ha entrado todavía en las ediciones de los periódicos, pues se produjo ayer a última hora, pero un elogio que llega de mano de la Organización Mundial de la Salud. Mientras tanto, el gobierno de España, Pedro Sánchez, llama a la unidad en la reconstrucción. Yo aplaudo el que haya una voluntad por parte de todas las formaciones políticas de llegar a grandes acuerdos en la Unión Europea, fundamental, en economía, en el ámbito social y sin duda alguna también en lo que representa el refuerzo de nuestro Sistema Nacional de Salud. Y a partir de ahí, con esa actitud vamos a trabajar con todas las fuerzas políticas, con una actitud constructiva, abierta, siendo muy conscientes que desde la unidad es como vamos a poder relanzar nuestra economía más pronto y de manera mucho más vigorosa. Mientras tanto, hay preocupación por cómo será la vuelta del verano, cómo afectará la situación económica. Se han anunciado numerosos EREs en grandes compañías, en industrias importantes de España, y todo el mundo mira hacia Europa para ver de qué manera los fondos europeos pueden paliar esa situación. Claro, dicen ya, pero los fondos europeos no llegarán antes del año que viene, así que vamos a tener unos meses de mucho sufrimiento, de mucho dolor. Las grandes compañías, las grandes empresas esperan esos fondos europeos porque pueden ayudar no solamente para con los ERTEs, con el dinero prometido que van a tener que financiar desde el Estado a los ciudadanos, pero las empresas quieren seguir extendiendo y que esos despidos temporales sean financiados por el Estado y no por su caja. Todo esto
dificulta el calendario, porque la vuelta de verano se promete muy difícil, muy dura, con compañías que pueden caer como un castillo de naipes, y el dinero europeo, como decimos, no llegará hasta, por lo menos, entrado el año que viene. Claro, sobre esto hay mucha especulación, no se sabe muy bien. A esto quizás se le puede atribuir esta suerte de estabilidad política recién encontrada. De pronto el Partido Popular ha pasado de mantener la mayor de las ofensivas, la más mezquina de las oposiciones que hemos vivido durante el confinamiento. Cuando más angustia tenían los ciudadanos, más salvaje, más dura ha sido la polarización, la crispación lanzada desde la derecha, y no han dudado en poner los muertos encima de la mesa, mostrar sistemáticamente los palacios de hielos convertidos en morgue, echar los muertos a la cara del gobierno, en fin, cuestionar sistemáticamente las políticas de contención, de lucha contra el coronavirus, aun estando la ciudadanía instalada en la mayor de las angustias posibles. No dudaron en hacer eso. Por eso llama tanto la atención el frenazo. De pronto, el ataque de responsabilidad de la oposición. ¿Por qué? Bueno, lo que nos dicen los oscuros callejones de la corte madrileña es que han sido llamados a filas por las grandes autoridades empresariales españolas. Ha habido un par de reuniones en esa misma dirección, ya os lo hemos contado en el programa. En algunos círculos en los que se han reunido los empresarios con el líder de la oposición, con Pablo Casado, y donde le han pedido que baje el diapasón de la hostilidad, que trate de alcanzar consensos, porque todos temen que una vez entren los ingresos de la Unión Europea se puedan quedar fuera del reparto de las ayudas, precisamente por esta hostilidad y por esta estrategia de poner palos en las ruedas de la derecha. Así que Casado sigue ahora ya con la boca pequeña, acusa de sectarismo al gobierno, pero aunque lo hemos visto en la Unión Europea pidiendo condicionalidad para el dinero que se envía a España, jugando en contra de los intereses españoles, al Partido Popular Europeo, ahora aquí dice que no, dice que en la Unión Europea no apoyan las medidas. El sectarismo ideológico no se debe incorporar a las propuestas de reconstrucción después de una pandemia. Y para nosotros, limitar la libertad de elección de los padres para la educación de sus hijos es un sectarismo ideológico que no cabe en este periodo post-COVID, pero tampoco, en nuestra opinión, programáticamente podemos aceptarlo. En el apartado europeo, por ahora está muy vinculado al tema económico, y yo lo que tengo que decir es que, por mucho que Pedro Sánchez haga fake news, el Partido Popular está apoyando al Reino de España en sus reclamaciones para los fondos de recuperación europea, y también está apoyando la candidatura de personas del Gobierno de España que concurren a puestos a nivel internacional. Bueno, lo que nos dicen a la cafetera algunos empresarios que han participado de estas reuniones, de estas conversaciones, de esta estrategia de distender, es que se le ha pedido al Partido Popular que baje, que relaje un poquito el clima político. Ya no es tiempo de repetir elecciones, parece que la oportunidad ha pasado, que el intento ha fracasado, y ahora lo que toca es remar despacio. Ya tendrá Pablo Casado su oportunidad, pero lo que no se pueden permitir es una ruptura con el partido del gobierno, porque no va a haber convocatoria electoral. Fijaos, hasta tal punto se están reordenando las piezas que Ciudadanos ha reafirmado su alianza con el Partido Socialista con la vista puesta en los presupuestos generales. Eso incluso a pesar de que Pedro Sánchez ha anunciado la mesa con Torra. Hoy es el enfoque de las portadas de los periódicos. El periódico La Razón. PSOE y Ciudadanos reafirman su alianza con vistas a los presupuestos. Esquerra Republicana avisa a Sánchez de que no apoyará las cuentas que le vote Pablo Casado. El PP se suma a los acuerdos. En Sanidad dice que Podemos boicotea un gran pacto social. No es cierto. Lo cierto es que Pablo Echenique dijo que los consensos en Europa van a ayudar a unos presupuestos sociales en España. Escuchadlo. Creo que si hay un acuerdo amplio en el grupo de la Unión Europea, eso facilitará que lleguen los fondos a España, que lleguen los fondos finalistas, las transferencias directas y también los préstamos, y creo que precisamente eso es lo que nos va a permitir
diseñar unos presupuestos generales del Estado progresistas que fortalezcan la sanidad pública, que fortalezcan la educación pública, que fortalezcan el sistema de cuidados, que permitan poner en marcha una transición ecológica, una transición digital, que permitan hacer política industrial valiente, a diferencia de lo que se ha hecho en las últimas décadas. Creo que al revés, creo que cuanto más amplio sea el consenso en el grupo de la Unión Europea, más posibilidad va a tener el Gobierno de presentar unos presupuestos generales del Estado progresistas y que defiendan los servicios públicos en España. Eso decía Pablo Echenique. Esto para el periódico La Razón. Hay un intento de boicoteo por parte de Podemos para un gran pacto social. Llama pacto social a algo que se pueda alcanzar con la derecha. Dice que Podemos está empecinado en forzar el pulso para intentar marcar terreno en un momento político complicado para los morados. Así que es el escollo más grande en el tema social, dice, por el empecinamiento de Podemos en forzar el pulso. Así que pedir más medidas sociales es un empecinamiento que fuerza el pulso y que intenta marcar terreno. Eso es pedir presupuestos sociales para el periódico La Razón. Bueno, mientras tanto, además de eso, encontramos que también el enfoque del periódico El Mundo Ciudadanos mantiene su relación con Sánchez pese a anunciar la mesa con Torra. Dice que todos los canales de comunicación están abiertos para negociar con el gobierno. Dice tener abiertos esos canales Ciudadanos y tilda la reunión de bluff con Torra y confía en que no se celebre. Así que Ciudadanos dispuesto a tragarse sus palabras, dispuesto a que la reunión con Torra no perjudique el posible apoyo de Ciudadanos y el condicionamiento que pueden introducir también en materia presupuestaria. Bueno, mientras tanto, ayer escuchamos a la ministra de Trabajo, Yolanda Díez, en la cumbre de la Organización Internacional del Trabajo. Esta vez, la salida no debe implicar austeridad, ya se ha dicho. Debe implicar más y mejor sector público. Esta crisis ha puesto de manifiesto el drama de la informalidad laboral, una precariedad en el trabajo que ha arruinado proyectos vitales, sobre todo entre los más jóvenes, que han acusado el efecto de 2 crisis consecutivas. Han llegado hasta aquí surfeando la ola de la precariedad y nuevamente serán golpeados si no actuamos. Tenemos que afrontar la necesidad de que aflore la economía informal. Tenemos que recuperar la formalidad de las relaciones laborales. La salida debe ser una mejor normativa laboral para promover el trabajo decente, avanzando en un trabajo estable y con derechos. Bueno, pues poco a poco se va reabriendo, todo va volviendo a la normalidad. Hoy en La Vanguardia los aeropuertos vuelven a la actividad con un 20% de los vuelos, empieza a haber actividad entre las líneas aéreas. También la Unión Europea abre con cautela sus fronteras exteriores. Ayer vimos al rey y al presidente de Portugal oficializando la reapertura del paso entre España y Portugal tras un histórico cierre de más de 3 meses por el COVID. Es la fotografía de portada elegida por el periódico ABC, Felipe VI y Marcelo de Sousa ayer en la Alcazaba de Badajoz, con esta simbólica reapertura de fronteras. Y mientras tanto, pues los acuerdos políticos, los partidos políticos tratando de salvar los acuerdos, PSOE, Podemos, PP, Ciudadanos, pactando reforzar la sanidad, salvando la Comisión de Reconstrucción con la promesa de más medios, más retribuciones a los profesionales de la salud. Hay acuerdo, hay consenso para reconocer también que los profesionales de la salud han estado combatiendo en primera línea. Esta es la fotografía de portada. Vamos a ir desarrollando estos temas, vamos a ir hablando a lo largo del programa. Tenemos muchas, tendremos que hablar de la agenda de la cafetera, tendremos que abrir la página de Internacional con Pilar de la Peña también, tendremos que hablar con Emilio Silva a continuación sobre memoria histórica, que hay algunos asuntos por los que tenemos que planear y vamos a ir desarrollando todos estos temas en todo caso en el programa. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres la Resistencia y no estás sola. Ustedes tienen la posibilidad de caer en 4 pecados, o 4 cosas, actitudes malas, por no hablar en lenguaje teológico, ¿no? 4 actitudes que los amenazan continuamente y de las cuales tienen que defenderse. Primero, la desinformación. O sea, doy la noticia, pero doy la mitad nomás, ¿no?
la otra mitad no la doy. Entonces, eso va contra el derecho que tiene uno que recibe noticias de estar informado. Le informas la mitad, le informas mal. Esa es una de las desviaciones que ustedes tienen que cuidarse de no caer en ella. La segunda es la calumnia, ¿no? Ahí nomás calumniar gente. Y hay medios de comunicación que calumnian sin ningún problema. No, pero ¿de dónde sacó eso usted? Ah, lo vi en la televisión o lo leí en el diario. Pero eso no es, lo dice el diario. Entonces, claro, el medio de comunicación tiene tanto poder frente a las masas, a la gente, que puede calumniar impunemente. Además, ¿quién le va a hacer juicio? Nadie. Pues uno se atreve, pero... Tercero, la difamación, que es más sutil todavía. Porque toda persona tiene derecho a la reputación. Y si vos hace 20 años pegaste un refalón en la vida, hiciste una macana, pagaste la cuenta, pagaste la pena, sos ahora una persona libre y sin mancha. Entonces no te pueden sacar por los medios de comunicación una historia que está superada y bien pagada ya, y bien resarcida. La difamación, o sea, te traen una mancha de antes y te la tiran ahora, ¿no? Y cuarto, uso la palabra técnica, es un poquito arriesgado decirlo, pero es verdad, ¿no? La coprofilia, ¿no? El amor a la cosa sucia, ¿no? Amor a los escándalos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es sucio. Y hay medios que viven de publicitar escándalos, sean o no verdaderos, o sean la mitad verdaderos o no, pero viven de eso, ¿no? Mi antecesor en Buenos Aires, el cardenal Quarrachino, decía, mira, yo ese diario no lo puedo leer, porque haces así, chorrea sangre, ¿no? O sea, todo lo que sea escándalo. Papa Francisco, para no ver la televisión, ha hecho usted un análisis de la televisión actual bastante importante. Bueno, yo creo que superando esos 4 límites, la comunicación sería algo maravilloso. Un comunicador que esté siempre examinando de no caer en esos 4 defectos es un flor de comunicador. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia... ¡Quiete todo el mundo! ¿Quiénes? Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Está impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por tráfico. Las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Estás escuchando La Cafetera. Grito en primer lugar por ellos, por su injusta, terrible y cobarde muerte. Grito por su miedo, por su dolor, por su juventud truncada, por la vida que no vivieron. Y grito por nosotros, que nos quedamos aquí sin ellos, pobres huérfanos, a merced de sus asesinos, que se pasaron 40 años insultándoles, pisoteándoles y diciendo mentiras y más mentiras sobre su vida y sobre su muerte. Grito y vuelvo a gritar por todo lo que tuvimos que callar y que aguantar. Y grito por las viudas y las madres y las familias que vivieron y murieron todos con la boca bien apretada para que no se les escapara este mismo grito nuestro.
Y grito por la verdad, por su verdad, por la única verdad, que fueron asesinados por defender causas justas. Y grito por la justicia, esa justicia que llevamos tanto tiempo esperando y que ellos tanto se merecen. Y con Miguel Hernández digo, que mi voz suba a los montes, que baje a la tierra y truene. Eso pide mi garganta desde hoy y desde siempre. Y dejo de gritar, y no porque no tenga más gritos, que todos sabéis que serían interminables. Dejo de gritar porque ahora ya sé que aunque los pocos hijos que quedamos ya no estemos aquí, vosotros, los nietos y gente como esta de Valdenocera, seguirá gritando por mí. Es Gilda Farfante, tiene 90 años, 45 años lleva de la recuperada democracia queriendo encontrar los restos de sus padres. Emilio Silva, muy buenos días. Muy buenos días. Se ha convertido en todo un icono, esta voz, estas palabras, se está convirtiendo en todo un icono. Bueno, esta mujer, como explica ahí, es hija de 2 maestros. Su madre era directora de la escuela de Cangas del Narcea, en Asturias, y en el año 1936, cuando estaba yendo a trabajar, fue detenida. Su padre también era maestro en esa escuela, y a él lo detuvieron y lo asesinaron al día siguiente, y desde entonces, pues Hilda está buscando justicia para ellos, ¿no? Y ella explica muy bien cómo cuando se hace todo este discurso de la equidistancia, ¿no?, de que todos eran malos, todos eran buenos, pues ella siempre cuenta que el arma que tenía su madre en la mano el 18 de julio de 1936 era la llave de una escuela, ¿no? Y pagó un precio muy, muy duro por eso. Hilda fue maestra después. Dirigió en Madrid unas escuelas muy prestigiosas, que fueron las escuelas Aguirre. Y antes de eso coincidió en otro colegio. Un día el director de otro colegio donde trabajaba a principios de los años 60 insultó a las familias de los asesinados, de los rojos, y ella se tuvo que callar la boca, y entonces con una especie de ataque de rabia se fue al baño y allí lloró para desahogarse, y en ese momento entró otra maestra que era compañera suya, la escuchó y le preguntó qué le pasaba. Y Hilda se lo contó, y resulta que esa compañera era una maestra de una familia de Zamora, que su padre y 2 hermanos suyos, que también eran maestros, habían sido asesinados. Y yo me imagino esa escena en esa España gris y terrible de la dictadura, en un pequeño baño de un colegio donde 2 mujeres que llevan tiempo trabajando juntas y ocultando sus historias, de pronto se relatan en ese espacio clandestino, en ese momento, se relatan sus historias familiares, ¿no? Y estos días, pues ahora que ha dicho el gobierno que va a empezar el trámite de la ley de la memoria, pues ha salido Hilda en alguna entrevista a decir que ya no tiene tiempo, ¿no? Y es verdad, no hace falta una ley para exhumar una fosa. Ahora mismo, si la ministra responsable, Carmen Calvo, o la Secretaría de Estado de Memoria Democrática quisieran, ahora mismo darían la orden de buscar a los desaparecidos, y no necesitamos una ley para saber que los muertos no deben estar en las cunetas y que las familias tienen derecho a enterrar dignamente a un ser querido. Entonces, pues de lo que estamos hablando es de otro proceso, de llevar una ley al Parlamento, iniciar otro trámite, otro debate, que pasen meses y que ya no quede ni un hijo ni una hija, ¿no? Que yo creo que en el fondo fue lo que se planificó en la transición, matarlos de miedo, que murieran callados y calladas, que no contaran lo que vivieron, y que cuando murieran ellos, pues esto fuera un relato nacido no de sus familias, sino de lo poco que queda en los archivos militares, ¿no? Y entonces es muy triste ver que de nuevo venimos con otro trámite parlamentario cuando sabemos ya por experiencia, por la ley de 2007, que para solucionar cosas como esta, para otras cosas, hace falta una ley, para impedir que haya fundaciones que enaltezcan, que vulneren los derechos humanos, hace falta una ley. Pero para enterrar dignamente a un ser querido hace falta voluntad política, y esa se tiene o no se tiene, y no tiene que pasar por una discusión parlamentaria cuando uno tiene un bolígrafo
que escribe en el Boletín Oficial del Estado o que da una orden a los forenses del Ministerio de Justicia, a los laboratorios de ADN o a las universidades que tienen departamentos para poder investigar estas muertes, ¿no? Entonces, yo veo tristemente como esto se va retardando. Hace 2 años hizo el pasado día 18 de junio que Pedro Sánchez pisó por primera vez la Moncloa, y en esos 2 años han hecho algo muy espectacular, que es el traslado de los restos de Franco para llevarlos a un sitio donde todavía los pagamos con nuestros impuestos, pero en estos 2 años se sigue muriendo la gente que debería ser un referente para esta sociedad, un referente ético. Personas como esta, como Hilda, como lo era Ascensión Mendieta, y la llave que llevaba su madre en la mano ese día debería ser un símbolo nacional, la llave de una escuela, porque alguien construyó un poder que se dedicaba a asesinar a quienes cuidaban y enseñaban en las escuelas. Y esto es la demostración de una especie de atraso atávico que tenemos como sociedad y de una democracia que se ha puesto 20.000 medallas, pero muchas de ellas no se las merece, porque hasta que no busque y haga todos los esfuerzos necesarios para buscar a esa maestra, no conseguiremos arrebatar y arrancarnos de los tobillos todos esos grilletes que el franquismo nos ha dejado encadenados al presente. Porque, en efecto, Carmen Calvo anunció esta semana que van a llevar al Consejo de Ministros un nuevo proyecto de ley de memoria histórica. Estamos ultimando con la FEM un plan de exhumación en todo el territorio muy importante, con derivación de fondos públicos para que a través de los ayuntamientos podamos exhumar y devolver a los familiares con identificación a sus familiares y la paz y el respeto y el perdón que corresponde a estas víctimas. Estamos también trabajando en el registro que tiene que ver con ADN de todas estas víctimas. Y entonces nos decías, Emilio, tú presides la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que interpretáis esto como una nueva dilación en un proceso que no requeriría de estos procedimientos, ¿no? No, porque hoy, si quiere, Carmen Calvo reúne al jefe de los forenses del Ministerio de Justicia, reúne a alguien de la policía, reúne al ejército si quiere, porque también podría colaborar en esto, y pone sobre la mesa este problema y los pone a trabajar. Y no hace falta una ley para que los ponga a trabajar. Igual que no hace falta una ley para que vayan cuando hay una catástrofe natural, que es incomparable con esto. Entonces, mira, hay gente que está preguntando que si puede hacer algo ahí en el chat. Entonces, mira, el gobierno ha abierto un buzón para recibir sugerencias para la ley. Un buzón de correo electrónico que voy a decir la dirección. Consúltale y memoria @mpr.es. Consúltale y memoria @mpr.es. Y yo le pediré a la gente que apoye a gente como Hilda, que le diga al gobierno que se ponga a hacerlo ya. Porque un trámite parlamentario de una ley, pues pasará el verano, luego habrá que agendarla en un debate parlamentario, luego se negocian unas enmiendas y sigue pasando el tiempo, y cada día que pasa, y muchos habrán muerto en esta crisis del coronavirus, solos y pensando en sus padres, que también murieron solos en una cuneta sin nadie que les pueda dar la mano y les pudiera entregar su afecto. Y esto no puede ser, esto es inhumano totalmente. O sea, que alguien tenga la posibilidad de arreglarlo, de ponerse en marcha ahora mismo y no lo haga, para mí es de una gran falta de humanidad. Por mucho que luego le interese debatirlo en el Parlamento para que unos se retraten a favor, otros se retraten en contra, etcétera, etcétera. Pero yo le pido a la gente que si puede escribir a ese correo electrónico y pedir que se empiece ya, ahora mismo. No hace falta esperar a ninguna ley. El País Vasco ha exhumado decenas de fosas comunes, ha entrevistado a cientos de supervivientes, ha hecho homenajes, ha digitalizado millones de documentos y ahora, después de llevar desde el año 2003 haciéndolo, está debatiendo si necesita una ley. Porque lo que ha tenido es voluntad política. Ya está, eso es lo que hace falta, voluntad política. Y si somos capaces de hacer una cumbre del clima en un mes y medio,
porque tenemos voluntad política, no porque hagamos una ley de cumbres del clima, pues todos esos recursos que tiene el Estado y que nosotros tenemos en pequeñita escala, mañana empezamos a buscar en un pueblo de Galicia el cuerpo de un guerrillero antifranquista y nosotros vamos haciendo poco a poco, pero el Estado esto lo podría arreglar muy rápido y no necesita una ley y no necesita darnos subvenciones, que no queremos subvenciones, queremos que lo haga el Estado, porque eso que habla de la derivación de fondos, la ministra también tiene una trampa. Lo vamos a arreglar con los municipios, sí. Y donde haya un municipio de derechas que no quiere tocar esto, ¿qué va a pasar? Que los familiares y las asociaciones nos vamos a tener que pelear con ellos. Le vamos a tener que hacer al gobierno la bronca política a nivel local, que se dejen de municipios y que se dejen de derivar dinero, que lo haga el Estado, pero que lo haga ya. Y perdón que me altero, pero es que no, hay cosas que no me caben en la cabeza. Es que además el tiempo se acaba. Familiares, como es el caso de Hilda, que tiene 90 años, ven cómo va pasando su vida sin posibilidad de recuperar a sus seres queridos y el tiempo se agota por horas. Así que, bueno, es una reivindicación justa. Te quiero preguntar de todas maneras por otro elemento, Emilio, que está también en la actualidad. Ha pasado muy desapercibido porque hemos tenido que verlo en el Diario de Mallorca. Resulta que hay una localidad que, para no incumplir la ley de la memoria histórica y poder mantener el título honorífico que había otorgado ese ayuntamiento, un ayuntamiento de Mallorca, una localidad de Mallorca, a Juan March para desvincularle de sus conexiones con el franquismo, hizo una propuesta que votó el Partido Popular, una propuesta para alterar, modificar un acta municipal del año 56 para borrar los vínculos de Juan March, este industrial que apoyó el franquismo, para borrar los vínculos de esto y así poder mantener el título honorífico que le tenían concedido, ¿no? Bueno, es una cosa totalmente rocambolesca y terrible, ¿no? Porque en el fondo hablamos de cómo desde la política se puede manipular desde esa forma el pasado. Yo, además, que nosotros que no estamos hartos de oír que queremos reescribir la historia. Pues este ayuntamiento lo que ha hecho es, para poder seguir teniendo como hijo predilecto a Juan March, que fue el gran financiador del golpe, que lo estuvo preparando con antelación y que incluso tenía previsto, en caso de que fallara, a dónde iba a instalar en el extranjero a los dirigentes militares que iban a participar en él. O sea, él previó todos los escenarios posibles y su dinero fue fundamental para que ocurriera el golpe del 18 de julio. Por lo que ha hecho este ayuntamiento en un pleno es borrar ese pequeño párrafo de su biografía para que así pueda conservar ese título, ¿no? Con lo cual es muy curioso, porque eso también nos está contando que, bueno, cómo se relata normalmente la historia, ¿no? Quién hace la historia y cómo la cuenta, ¿no? Y los hechos son los que son. Pero bueno, este ayuntamiento, yo no conocía un caso así anterior, pues ha decidido que borrando 4 renglones de la lectura de los motivos por los cuales fue nombrado en Santa Margalida hijo predilecto, pues ya puede conservar ese título, ¿no? Hombre, lo que tiene de bueno esto es que la polémica, la pequeña polémica que ha generado, puede servir para que gente que no lo supiera, pues lo sepa, ¿no? Que a veces estos accidentes ayudan a generar conocimiento, pero también demuestran lo que ha pasado en muchas ocasiones en España, ¿no? Y todas esas biografías blanqueadas con lejía democrática y recompuestas a la medida de nuestros tiempos, ¿no? Entonces, yo entiendo que además esto debería ser ilegal, ¿no? Porque en el fondo lo que está haciendo ese ayuntamiento, a lo que estamos asistiendo es a una forma de negacionismo, ¿no? El hecho de querer desvincular a alguien que pública y notoriamente participó en el golpe de que lo hubiera hecho, ¿no? Y pensar que con esa trampa pues ya se puede hacer que sea una persona válida para la democracia, ¿no? Es muy triste, pero explica muy bien todas las biografías en este país que son casi arribistas, que lo que
les preocupan son sus intereses, y cuando había que hacer carrera sin ningún escrúpulo en la dictadura la hicieron, y cuando había que rehacer la democracia pues se metieron en una lavadora, en una puerta giratoria, y salieron como personas que estaban conspirando, estaban en el Consejo de Ministros de Franco conspirando contra Franco, ¿no? Que es lo que han explicado muchos después. Y bueno, pues no deja de ser algo pequeño en un lugar pequeño, pero que está representando bueno, pues lo que ha ocurrido en este país, ¿no? Cómo está falseada la historia, y cómo en ese pueblo y en miles de pueblos de España, donde, por ejemplo, hubo deportados a los campos nazis, por ninguno de ellos casi es hijo predilecto, ¿no? O donde hubo mujeres que se madrugaban todas las mañanas para abrir una escuela y las asesinaron por ello, pues no son hijas predilectas. Incluso estoy pensando ahora que habría que hacer un recuento en los ayuntamientos de España, a ver cuántos hijos de predilectos hay y a ver cuántas hijas predilectas, ¿no? Que tiene que ver con ese pasado. Pero bueno, en el fondo lo que esto está resaltando es que aquí se ha subido a los altares de las instituciones democráticas a gente que no lo merecía, ¿no? Y que realmente no ha hecho nada para que ese ayuntamiento, que hoy está representando una diversidad de ideas, sea elegido democráticamente. Bueno, lo que es increíble es como cuando uno echa la mirada a los nombres de personalidades con las que hemos convivido. Claro, han tenido fundaciones de arte con importantes salas de arte donde se ha ido naturalizando, se ha ido normalizando el nombre de estos financieros que han tenido una presencia pública muy destacada, y sin embargo cuando escuchas a historiadores y ves el papel que jugaron durante el franquismo, durante el golpe, la manera en la que todo esto ha sido limpiado y forman parte de nuestra cotidianidad, y probablemente mucha gente no sabrá de todas las raíces y todos los antecedentes de cómo hicieron sus grandes fortunas empresarios que ayudaban con barcos a exiliar a judíos a Nueva York y de vuelta traían material de los nazis, por ejemplo, ¿no? Material para vender a los nazis. Bueno, entonces todo esto negocio. Sí, sí. Cómo se han ido naturalizando. Bueno, y lo triste es que eso esté del revés, ¿no? En el fondo, nosotros somos tenemos que revelar ese negativo que somos ahora, ¿no? Porque ahora estamos en negativo, y esas personas que ahora al trasluz vemos el negativo en blanco, tenemos que verlas en negro, ¿no? Y que algún día la madre de Hilda, delante de esa escuela, tenga una escultura que la recuerde, que es una mujer que estaba allí alfabetizando en un país donde había una tremenda injusticia social y donde esta gente trabajaba mañana, tarde, noche y los fines de semana en los pueblos, porque consideraba que tenía una misión social que estaba muy por encima de, bueno, pues incluso de su ocio o de la atención de su familia, ¿no? Y toda esta gente no es hija predilecta de ningún sitio, nadie los recuerda, nadie los homenajea, son un cero a la izquierda en nuestra historia democrática, y lo que tenemos que hacer es, bueno, pues atravesar de luz ese negativo y positivarlo, ¿no? Y para eso esa luz la tenemos que recoger del pasado, ¿no? Y mirarlo cara a cara, y no estar jugando políticamente con él, porque ahora me interesa que la derecha se retrate como franquista y me interesa esa bronca parlamentaria, sino, vamos a ver, esto hay que arreglarlo ya está, hay que arreglarlo ya. O sea, nosotros, de hecho, a veces nos han acusado de que abrimos fosas sin que vaya un juez, y yo digo, vamos a ver, a mí nadie me ha certificado que a esta señora que nos pide ayuda de mucha edad, como fue el caso de Antonio Mendieta, vayamos a esperar a que un juez venga, no tengo ninguna garantía. Entonces nos hemos puesto a hacer cosas, porque podríamos estar discutiendo, ¿no? De si tiene que ser con una ley o con dos, pero aquí lo que hay que hacer es hacer cosas y hacerlas contundentemente, no esperar, porque yo sé lo que va a pasar con esto de la Federación de Municipios, pues que va a haber municipios que se van a negar a hacerlo, y entonces, ¿quiénes se van a tener que pelear con esos municipios? Los familiares. ¿Por qué? Porque no van a tener una oficina del Estado que lo haga. Y no van a tener un presidente del gobierno, porque no lo han tenido nunca en 45 años, que los atienda en el ejercicio de sus funciones, que los reciba en la Moncloa, que les respalde públicamente para que se sientan empoderados y no que se sientan, como es la forma en la que yo me eduqué,
avergonzados, porque yo entendía que mi familia había hecho algo que había que esconder. Y por suerte me he librado de eso, pero durante muchos años yo he vivido pues casi camuflándome, porque entendía que algo había hecho mi abuelo que era vergonzoso, porque este país estaba construido para el prestigio de los vencedores y no de la gente que con los pies en la tierra ha estado construyendo realmente lo mejor que tenemos en esta sociedad. Los jueves en la cafetera hablamos de memoria histórica con el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, con Emilio Silva, que por cierto, fíjate qué contraste con algunos países, Emilio, veíamos ayer, dábamos cuenta aquí en la cafetera de esta información. Alemania va a disolver parte de sus fuerzas militares precisamente para combatir sus conexiones con la extrema derecha. Por lo visto, ha habido algunas investigaciones que han involucrado a miembros de las fuerzas armadas con la extrema derecha y han decidido disolver parte de las fuerzas militares. ¡Qué extraordinario contraste! Bueno, aquí en España, si se pusieran a preguntar, a lo mejor alguien se llevaba una sorpresa, ¿o no? Bueno, eso en parte empezó con una investigación periodística, pero lo está haciendo además una señora que es de derechas. Quiero decir, lo está haciendo Angela Merkel. Y es porque lo que no hay allí es ni la más mínima concesión a algo que roce el nazismo. O sea, ahí hay un límite infranqueable, ¿no? Cosa que aquí no hay, porque vemos constantemente cómo hay jueces que autorizan manifestaciones fascistas, nazis, incluso a veces conciertos, ¿no?, de grupos que hacen apología del nazismo. Pero claro, cuando uno quiere que las cosas no crezcan porque atacan a cuestiones fundamentales, las tiene que cortar de raíz. O sea, y no puede ser que en el Estado anide gente armada que tiene esos objetivos, ¿no? Y que quiere que el gobierno repita pues lo que se hizo en la Alemania de los años 30 y 40, ¿no? Entonces aquí vemos esa tibieza a veces. Pues mira, nosotros hemos pedido por el portal de transparencia algunos militares que han sido, que no sabemos porque lo ha mantenido en secreto, el Ministerio de Defensa, expedientados, pero bueno, no sabemos exactamente eso en qué consiste, por haber firmado un manifiesto contra la exhumación de Franco y bueno, y apoyando al dictador, pues ninguno creo que se haya llevado un disgusto en su carrera profesional, ¿no? Entonces, bueno, eso está permitiendo, bueno, que ahí esté eso anidado, ¿no? Entonces, yo es que muchas veces me pregunto qué estudiarán las Fuerzas Armadas, ¿no?, las Fuerzas de Seguridad del Estado, cuántas clases de derechos humanos recibirán, ¿no?, cuando se están formando como soldados o como policías, ¿no?, o cómo escucharán explicaciones de lo que es la inmigración o de los fenómenos en los que ellos van a actuar, ¿no?, porque a veces me da miedo pensar, ¿no?, los textos que deben de leer, por ejemplo, de la historia de España. Pues Emilio Silva. Emilio, gracias. Abrazos a toda la resistencia. Cuídate, un abrazo. ¿Estás bien tú? Igualmente. Estoy bien, sí, ahí ando. Cabreado, pero bien. Bueno, gracias, Emilio Silva. Un abrazo fuerte. Cuidarse. Hasta luego. Pues los jueves, en efecto, aquí en la cafetera abrimos una página para analizar la memoria histórica. Cada día de la semana ocupamos ponemos la atención en estos temas que tan despreocupado, tan inadvertidos pasan para los grandes medios de comunicación, pero tan despreocupados tienen el cambio climático, la innovación, la memoria histórica, la cultura cinematográfica, audiovisual. Cada día de la semana enfocamos el programa en una dirección y ya sabéis que consideramos que hay dos agendas. La agenda de los grandes medios de comunicación, hacia donde quieren empujar el debate público, la agenda setting, con el que marcan el debate, y la agenda de la cafetera, esos otros asuntos que vosotros consideráis que tienen que tener peso en la información y que pasan inadvertidos para los grandes medios o quedan sepultados en páginas interiores. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Taché a Podemos de populista.
ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Y en efecto, muchos asuntos a los que los grandes medios de comunicación no dan la importancia que merecen. Por ejemplo, la emergencia climática. Estamos atónitos ante informaciones como las de los incendios en la Amazonía brasileña. Ha sufrido en junio los mayores incendios en más de una década, María. Sí, son datos que son del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, lo han destacado algunos medios internacionales y hablan de que la Amazonía brasileña empieza a revivir ese drama que vivió ya el año pasado. Dicen que han aumentado casi un 20% los incendios en la Amazonía brasileña en junio respecto al mismo mes del año pasado, y estamos hablando de que es el mayor número registrado para ese mes desde 2007. Hablan de 2.248 focos de incendios solo en junio, y esto dibujaría un escenario muy complicado para el resto de la temporada seca. De hecho, ecologistas y entidades de la zona en defensa del medio ambiente ya habían alertado desde hacía tiempo sobre esta posibilidad, este previsible aumento de los incendios por las altas tasas de deforestación de los últimos meses. Así que sí, vemos como sí sigue habiendo efectos de esa emergencia climática, de cómo también estamos destruyendo nuestro propio planeta y cómo, pues la naturaleza responde. Luego hemos visto también esta petición que ha hecho el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pidiendo a los países, a la comunidad internacional, un alto el fuego humanitario global. No parece que haya muchas expectativas. Nadie cree realmente que las palabras vayan a ser escuchadas, pero es un elemento simbólico. ¿Y qué pedía exactamente? Pues piden una pausa de al menos 90 días para permitir la entrega segura de ayuda humanitaria. Y además esto se engloba también un poco en la petición que ya hizo desde hace tiempo Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, y ahora el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo que hace es que este mismo miércoles ha firmado una resolución sumándose a esa llamada al alto el fuego que ya pidió el propio Antonio Guterres. Piden un cese general e inmediato, decían, de hostilidades en todas las situaciones, porque además advertían de que la situación excepcional de la pandemia también puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y por eso llamaban a los países con situación de conflictos armados a participar en esta pausa, en este cese al fuego de al menos 90 días para permitir la entrega humanitaria segura y continua. También hemos visto cómo Amnistía Internacional miraba a España. Amnistía Internacional ha documentado 61 casos de violaciones y abusos contra los derechos humanos, contra los derechos de los ciudadanos durante el estado de alarma. Lo cuentan en un nuevo informe que han elaborado y sobre todo hacían especial hincapié sobre las violaciones de derechos humanos durante el estado de alarma. Decían que durante el estado de alarma ha continuado la arbitrariedad de las fuerzas de seguridad. Ponían el foco concretamente también en la ley Mordaza, que recordamos cumple ya 5 años desde su vigencia, y decían desde entonces lleva restringiendo de forma ilegítima derechos humanos como el derecho a la libertad de expresión, reunión, manifestación y acceso a la información. Incluso Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, hablaba de que una de las lecciones más importantes que nos ha dejado el estado de alarma es que hay que reformar, decía, de forma urgente la ley Mordaza, eliminando los artículos que hacen precisamente eso, limitar el ejercicio de derechos humanos como la libertad de reunión, expresión e información.
Pero, ¿qué es lo que han documentado? Bueno, pues han documentado estos 61 casos de personas que han sufrido violaciones y abusos contra los derechos humanos durante el estado de alarma en situaciones particulares. Una de ellas es la situación de personas en situación de pobreza. Amnistía Internacional ha recibido informaciones sobre personas en situación de calle que han sido denunciadas por incumplir las medidas de confinamiento en al menos Madrid, Valencia y Barcelona. Y decía que algunos casos han desembocado en procedimientos penales, pero también destacan arbitrariedad policial, obstaculización del trabajo periodístico, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, decían, con tintes racistas, y también registros de domicilios sin orden judicial. Por eso lo que piden, ¿cuáles son las peticiones de Amnistía Internacional dirigidas al Ministerio del Interior? Bueno, pues piden que se investiguen las denuncias y las situaciones de abusos y violaciones de derechos humanos, también que se incorporen mecanismos independientes de investigación, como los que también hay en otros países como Bélgica, Reino Unido, Irlanda o Noruega, que elaboren un informe que evalúe lo que ha sucedido durante el estado de alarma, la actuación de las fuerzas de seguridad durante el estado de alarma, y que, ojo, reformen urgentemente la ley Mordaza para garantizar el pleno disfrute, decían, de los derechos a la libertad de expresión, reunión, manifestación y el acceso a la información para toda la ciudadanía. Oye, hay un especial de Público por el que nos gustaría detenernos también, un especial sobre migración. Es un especial que han realizado con la organización Por Causa, sobre el negocio de la migración, el control de migración en España. Y dicen, es una oscura industria que mueve 660 millones, que ha movido 660 millones solamente en 5 años. Sí, hacen un recorrido sobre cuál es el impacto de ese negocio de la migración y cómo funciona, y hablan de que desde 2014 hasta 2019 el gobierno español ha adjudicado al menos 660,4 millones de euros a las empresas del negocio antimigratorio. Hablan de que España en concreto es uno de los principales mercados de esta industria, que ha convertido, dice, la frontera sur española en un laboratorio para ensayar proyectos antimigratorios. Hablan de que la industria del control migratorio vivió además su mejor momento en 2015, cuando, si os acordáis, ocurrió esa llamada crisis de los refugiados en 2015, y también se aprobaron grandes programas de financiación para cerrar las fronteras de Europa. Hablan de cómo pues por ese negocio de las fronteras también hay empresas y también políticos que se nutren de este negocio de la migración. Además, hablan de que en la última década una amplia red de empresarios, como digo, de políticos, principalmente del sector armamentístico y de la construcción, han conseguido consolidar este mercado que, recordamos, que hace negocio de las personas más vulnerables. Bueno, seguimos aquí en La Cafetera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, y si abrimos el capítulo internacional, la página internacional, observamos dónde están los epicentros informativos en la jornada de hoy, qué imágenes sirven los satélites, si se focalizan sus cámaras en el mundo. Rusia está siendo la gran protagonista porque se ha producido la victoria de Putin en el referéndum que le va a permitir mantenerse en el poder hasta el año 2036. Hemos visto cómo se difundían las imágenes votando, cómo estaba la sociedad rusa mirando en un referéndum que cambia un poco esos ejes de poder. Pilar de la Peña, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, más que cambiar los ejes de poder, pues consolida a Vladimir Putin porque parece una reforma constitucional hecha sobre todo para permitirle, digamos, mantenerse otros 12 años en el poder. Es cierto que además la reforma constitucional que ha planteado Putin y que ahora ha contado con un importante respaldo electoral, porque al final se calcula y se estima que la participación ha sido de en torno al 65%. Es verdad que ha sido un referéndum atípico por los tiempos en los que nos encontramos, que se ha prolongado a lo largo de varios días en lugar de ser en uno solo, pero bueno, parece que los datos indican una participación de cerca del 65% y una victoria amplia de Vladimir Putin, bastante por encima del 70% de apoyo a este plan que hace sobre todo una especie de borrón y cuenta nueva con respecto a, digamos, la acumulación de poderes, y en concreto va a permitir que en 2024, cuando acabe el actual mandato del presidente ruso, pues pueda optar a volver a presentarse, ¿no? Que en este sentido pues se trata un poco de eso, ¿no? De una reforma constitucional que con las diversas enmiendas pues pone a cero los contadores de permanencia en el poder. Esta es al menos la lectura que hacen todos los analistas. De momento Vladimir Putin no ha dado pues noticias o no ha dado información de si realmente piensa volver a presentarse, pero está claro que quería tener la posibilidad en función de cómo fuera el contexto tanto ruso como internacional, y esta reforma constitucional pues le permite pues la posibilidad de volver a optar a uno o incluso a 2 mandatos más como máximo líder ruso. Hay que recordar que Putin lleva, digamos, dirigiendo los designios del país desde el año 2000, es decir, que lleva 20 años y con esto podría llegar a estar 36 años, ¿no? Que ya ha habido, pues hay comparaciones que hablan de que podría ser el líder ruso más longevo, por delante de muchos zares y casi al mismo nivel que Stalin. Veremos a ver cómo van transcurriendo los hechos, pero claramente Putin sale reforzado y parece evidente que cuenta con el apoyo de la sociedad rusa, que le ve un poco que algunas personas pues indican que la Rusia actual solo se entiende con Putin, y bueno, Vladimir Putin ha conseguido este respaldo en las urnas. La reforma constitucional también incluye algunos detalles y algunos aspectos que también llaman la atención y que revelan un cierto giro conservador por parte de Putin. Por ejemplo, hay una referencia a que Rusia es un país pues profundamente católico, o al menos de creencia en Dios, perdón, más que católico, pero sí una vinculación religiosa. Hay también una prohibición, o al menos una definición del matrimonio como entre un hombre y una mujer, que vendría a ser una especie de varapalo para los derechos de los homosexuales, y hay también una cierta protección hacia una protección nacionalista y, digamos, unas referencias que digamos que podrían permitir actuar contra aquellos que se consideran enemigos de la unidad nacional, que también podría ir dirigida con asuntos como Crimea, en fin, en general con la relación con las exrepúblicas, pero sobre todo lo que se interpreta es que esta victoria de Putin pues le va a permitir mantenerse en el poder, ya os digo, hasta 2036. Hemos visto, por otra parte, también Israel. Había una gran expectación global sobre este plan de anexión de parte de Cisjordania unilateralmente. Se ha pospuesto. El plan de Netanyahu se ha pospuesto, parece que por las reticencias de Estados Unidos. Sí, es verdad que se trata del gran plan y, digamos, el legado que quería dejar Benjamín Netanyahu, esta anexión unilateral de una parte importante del territorio de Cisjordania, que había provocado una enorme preocupación y un gran rechazo en la comunidad internacional, tanto en todos los países árabes como la Unión Europea, incluso la ONU se había manifestado claramente en contra. Sin embargo, Netanyahu había conseguido el apoyo de Estados Unidos a este plan. Es verdad que lo había conseguido a principios de año, es decir, en enero, cuando escenificaron esa rueda de prensa y ese acuerdo del siglo que mencionaban Donald Trump y Benjamín Netanyahu para una especie de solución al conflicto en Oriente Medio, pero las cosas han cambiado mucho desde enero, y en este 1 de julio, bueno, que era cuando debía realmente producirse esta anexión, pues parece que el apoyo de Estados Unidos se ha enfriado bastante, entre otras cosas por el contexto que está sacudiendo a la política estadounidense, que
que además del coronavirus, pues se ve en plena campaña electoral, y en este caso pues parece que le han pedido a Netanyahu que frene de momento y que no lleve a cabo esta anexión unilateral. También parece que hay reticencias y, digamos, disensiones dentro de Israel mismo. De hecho, el principal socio, o el socio de gobierno de Netanyahu, Benny Gantz, que será que fue su gran rival en este año electoral en que ha habido esta fragmentación y que ahora es el segundo en el gobierno y que a partir de dentro de 2 años se convertirá en el nuevo primer ministro, según el acuerdo al que firmaron, pues se ha mostrado también más bien frío con respecto a esta anexión por el hecho de ser unilateral, ¿no? Que esto implicaría pues probablemente una reacción no solo de los países árabes, sino de muchas de la comunidad internacional, y podría, digamos, comprometer la actividad diplomática de Israel, con lo cual de momento parece que se enfría. Es verdad que Netanyahu considera esta anexión como su legado, su gran legado, su canto del cisne, entonces es probable que siga insistiendo y que a lo mejor opte por una anexión, digamos, de un porcentaje menor del territorio, pero bueno, sigue pendiente y necesita el acuerdo de Estados Unidos, que vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas, pero de momento esa fecha del 1 de julio que se había anunciado como el momento en el que Israel iba a tomar esta medida y iba a anexionar esta parte del territorio que incluía incluso el Valle del Jordán, pues de momento se ha pospuesto. Genera mucha polémica, porque mientras que para Israel significa recuperar lo que consideran una tierra ancestral del pueblo judío, hay decenas de expertos en Naciones Unidas que creen que es una medida claramente ilegal, que de llevarse a cabo sería como una visión del apartheid del siglo XXI, y para los palestinos podría suponer también un cambio que desde luego haría muy difícil en la práctica la existencia de un Estado independiente palestino, pero en todo caso, además de la batalla histórica que supone. Hay un vídeo muy interesante. Luego es verdad que esa es una de las cosas que realmente preocupa en la comunidad internacional, que esta anexión realmente haría muy difícil pues cualquier acuerdo con 2 estados y, digamos, con el escenario que se estaba barajando desde hace años y décadas para solucionar el conflicto de Oriente Próximo. Tenéis un vídeo muy interesante en BBC Mundo, si os interesa conocer un poquito las raíces de esta tensión, este polémico plan de anexión de Cisjordania que propone el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Hay otros asuntos, en todo caso, Pilar. Me ha llamado la atención, claro, cuando estamos hablando de la creación de estados ficticios, de estados no naturales, históricamente la irrupción de la propia relación internacional, las tensiones entre países que tienen pasados oscuros. Está el caso de Bélgica y su proceso de colonización del Congo. El rey de Bélgica ha pedido disculpas por los abusos cometidos en la colonización del Congo. Esto reabre el debate, la relectura sobre las colonizaciones, cuestiones del pasado, que en México ha coincidido con una ceremonia que renombra la derrota española como Noche Victoriosa. Sí, es curioso que además se han producido los 2 hechos prácticamente en el mismo día, ¿no? El 30 de junio, que además es la fecha en la que Congo consiguió su independencia en 1960, con lo cual se cumplían ahora 60 años, y también es cuando México conmemoraba, o digamos que era la fecha en la que se estaba señalada como la Noche Triste, en referencia a una derrota de Hernán Cortés cuando intentaba conquistar pues lo que es hoy la capital de México, lo que es Ciudad de México, que entonces era Tenochtitlán, y en este caso, desde México han renombrado esta efeméride o esta noche como Noche Victoriosa, ¿no? Un poco enlazando un poco con esta relectura o reescritura de al menos o al menos una especie de redimensión de los acontecimientos históricos. En el caso de Bélgica es muy significativa y muy llamativa. Es verdad que no el rey, o al menos la carta en la que el rey de Bélgica ha enviado a su homólogo en Congo, digamos al presidente de Congo por esta conmemoración, ha procurado no mencionar la palabra disculpa ni perdón, probablemente intencionadamente, pero sí ha realmente reconocido que se cometieron abusos, que hubo humillaciones, crueldad, y ha lamentado profundamente, ha mostrado su profundo pesar por estos hechos, ¿no? Todo esto también se enmarca un poco dentro de la campaña y, digamos, de las protestas que ha habido tras la muerte de George Floyd en Estados Unidos y por el movimiento que ha enarbolado el movimiento Black Lives Matter, y que ha un poco obligado a hacer esta especie de revisionismo histórico y, digamos, a la reflexión sobre realmente el pasado de muchas
muchos prohombres de determinados países, sobre todo naciones europeas, con respecto al esclavismo y a la colonización. Y en este sentido es la primera vez, es una cosa inédita, que un soberano belga pues toma este gesto de reconocer digamos, los abusos y la violencia que hubo, ¿no? En referente sobre todo a Leopoldo II, que era el rey de Bélgica en aquellos años, que fue el que además tuvo durante una temporada Congo como propiedad privada, ¿no? Luego lo cedió al Estado belga, pero es verdad que es un rey que fue un rey muy violento, que además utilizó a la población como esclavos, que expolió las riquezas naturales y minerales de Congo y provocó un auténtico genocidio. Es una de las figuras que ahora mismo pues ha sido objeto de, por ejemplo, de algunas de los actos vandálicos contra las estatuas, y ha habido varias estatuas, y que se ha pedido un poco que se revise esta figura. Y en este sentido, pues la disculpa o digamos esta carta del rey ha sido muy significativa. Para que os hagáis una idea, Le Soir, que es probablemente el diario belga más influyente, ha dicho que se trataba de un gesto necesario que engrandece al rey y al país, ¿no? Y todo esto curiosamente coincide con la noticia en México que os comentaba, ¿no? Esta especie de decisión de renombrar, que también fue un 30 de junio, esta derrota de Hernán Cortés, de la que se han cumplido ahora 500 años, y han pasado a llamarla Noche Victoriosa en lugar de Noche Triste, como se conocía hasta ahora, una vez que triunfó la conquista española. Y todo esto también nos trae un poco a la memoria pues aquella famosa intervención de Andrés Manuel López Obrador pidiendo a España y al rey de España una disculpa por las atrocidades cometidas durante la conquista, y por lo menos que se abriera un debate, ¿no? Parece que en Bélgica sí han sido capaces de hacerlo, y desde México siguen insistiendo en que sería conveniente, o que al menos se debería al menos plantear esta posibilidad de digamos explorar y reconocer que hubo realmente pues mucha crueldad y ciertos abusos también durante la conquista española, aprovechando que ahora se celebran los 500 años de aquello. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Javier Gallego, capitán general de los Ejércitos de Paz de la República Independiente de la Radio. Buenos días. Muy buenos y crudos días. Menos mal que lo has solucionado con lo de Ejércitos de Paz. Aquí somos poco militaristas, ya lo sabes. Ya sé que no... ¿Cómo está el líder amantísimo y amadísimo de la Resistencia? Pues estoy aquí viendo ya a ver si llega el fin del calendario. Bueno, vamos a cerrar la temporada contigo. Sí. Lo que no sé decirte es exactamente qué día vamos a grabar, porque tenemos que coordinarlo con Ainhoa Goñi. Y estamos así como viendo a ver exactamente qué día vamos. Tú ya sabes que nosotros somos gente planificada. Y entonces, probablemente el día antes de... como nosotros, que no sabemos muy bien qué día vamos a terminar. ¿Vosotros tenéis claro el fin de temporada o no? No sé. Sí. O sea, define fin de temporada. Quiero decir, ¿cuándo os vais a coger unas vacaciones? Porque nosotros estamos decidiendo si la semana que viene ya sería una buena para decir adiós, que yo creo que sí. Claro, es que lo que pasa es que como tenemos las gallegas y las vascas, pues entonces vamos a ver qué inestabilidad meten o qué estabilidad, y a partir de ahí pues un poquito. Y espérate que no haya algún rebrote, alguna cosa. Entonces estamos un poco indecisos. Si nos ponemos así, Fernando, no nos vamos nunca, también te lo digo, ¿eh? Eso es verdad. Pero bueno, nada, yo lo coordino con Ainhoa y organizamos para... Me tenéis a vuestra disposición. Para hacer un vinito que te venga bien, que no te haya sido todavía. Hombre, claro. De vacaciones. Oye, ayer estábamos viendo, es una semana muy significada porque es la semana del orgullo. Hicisteis un programa sobre el orgullo crítico, sobre la protesta, la disidencia. Habéis también enfocado sobre la manera en la que la extrema derecha está siendo, no ya decías, no cómplice, sino que siendo partícipe de un renacimiento de la homofobia, ¿no? Yo creo que son absolutamente responsables. Es decir, ya el año pasado, recordemos que querían sacar el orgullo de las calles, de la visibilidad, y mandarlos, en el caso de Madrid, a casa de campo. Es decir, apartarlos de la vista de todos. Es una manera de generar un gueto, es una manera de señalarlos. Y lleva insistiendo desde hace días Abascal, el líder de Vox, en el lobby gay de extrema izquierda,
el señalamiento constante, el intento de persecución de las banderas allá donde aparecen, no disimulan su homofobia. Empezaron la legislatura diciendo que ellos querían abolir todas las leyes de protección específicas de defensa del colectivo LGTBI. Entonces, es decir, no es que sean tibios en el asunto, se pueda decir que tienen un mensaje ambiguo, tienen un mensaje clarísimamente homófobo. Como tienen un mensaje clarísimamente en contra de la violencia de género, exactamente igual niegan la violencia específica que hay contra homosexuales. Para ellos todas las violencias son iguales, pero qué curioso. Quienes más la reciben son personas por el color de su piel, por su orientación sexual o por su sexo. Es decir, hay violencias estructurales que están reconocidas internacionalmente, que están reconocidas por juristas, por sociólogos, y ellos lo niegan. Cuando están negando esa violencia, están negando la protección a esos colectivos y están generando lo que se está produciendo en momentos como estos, que ayer os lo decía. Abres el periódico, pones en Google agresión homófoba y te aparecen en una sola semana en 5, 6, 7 ciudades. Por no hablar de los insultos que se oyen en la calle, de que ha vuelto el maricón de mierda, el puta bollera, y ese tipo de expresiones intolerables que vienen de los intolerantes porque ahora se sienten crecidos, se sienten que tienen un partido que les legitima y que ahora ya el hombre, el macho, puede expresar su desprecio hacia esos invertidos, pervertidos que ahora circulaban. Yo cerraba ayer el editorial del programa diciendo lo que les gustaría es que volviera la ley de vagos y maleantes, putas, vagos y maleantes que tenían en el franquismo, ¿no? Hay que levantarse, ya lo dije también, no quiero insistir, no quiero repetirme, hay que levantarse frente a ellos y señalarlos muy directamente. Yo creo que son cómplices de la violencia machista porque la están negando y creo que son responsables de esa violencia en las calles que estamos viendo, esa violencia en las redes. Lo que pasó el otro día con la cuenta de la Guardia Civil es muy preocupante. Es decir, suben durante 2 días la bandera arcoíris y la respuesta mayoritaria es de homofobia, desprecio, qué vergüenza, cómo se os ocurre. Afortunadamente también en redes pues hay muchas personas defendiendo las libertades y los derechos conquistados. Se cumplen 15 años de la aprobación del matrimonio igualitario, es decir, España ya estaba a la vanguardia hace 15 años del reconocimiento de los derechos de colectivos vulnerables. No tenemos que retroceder, tenemos que seguir hacia adelante, hacia el siguiente paso. En fin, yo creo que esta excrescencia del sistema que son los partidos de la extrema derecha, hay que ponerles freno, hay que callarles la boca y hay que hacerlo con democracia, por supuesto, con democracia, con razones y con derechos. Cuando se me compara de esta manera tan torticera y repugnante a lo que llaman extrema izquierda con la extrema derecha, solo hay que repetir una máxima que es incontrovertible. La diferencia entre lo que llaman extrema izquierda y la extrema derecha es que la llamada extrema izquierda solo quiere más derechos y libertades para todos. Y la llamada extrema derecha solo quiere restringir derechos y libertades para todos. Para unos pocos. Hoy, en todo caso, no vais con esto, pero vais con un tema que también nos parece muy importante porque, efectivamente, los chavales y chavalas que están en el último año de instituto, ¿cómo les ha afectado la pandemia? Y ahora la incertidumbre, además, que viene con toda la etapa de cambio de ciclo, pero vais a focalizarlo ahí, ¿no?, el programa. Claro, es que imagínate, en uno de los años más decisivos de tu adolescencia, quizá el que más, porque te enfrentas a esa prueba, la EBAU, la antigua selectividad, que va a determinar tu futuro, de repente se interrumpe en el último trimestre, además también el más importante, el curso queda en el aire, se termina a trancas y barrancas con clases a distancia, quien pudo además y quien ha podido hacerlas, porque no todo el mundo tiene la tecnología ni los medios en la familia para hacerlo con comodidad, y además en esa incertidumbre que hemos sufrido todos, imagínate la de los estudiantes, que no sabían si el curso se iba a terminar, si se iba a perder, si no, si iba a continuar todo como la normalidad, pero la normalidad estaba rota, en fin, todas esas incertidumbres y angustias. Yo me acuerdo de nuestros años mozos, cuando teníamos que hacer la selectividad, pues no era un año cómodo, ni era un año relajado, porque tenías esa incertidumbre de la que te venía encima. Pues imagínate en estas circunstancias cómo lo han vivido estos jóvenes. Y vamos a hacer un programa con ellos, además hablando directamente con ellos, no preguntando a los padres o a los profesores,
hablaremos con un profesor, con el profesor Inquieto, no sé si conocéis, además tiene un podcast de mucho éxito, claro. Sí, de historia de España para la selectividad, y que es un tipo que lleva muchos años utilizando las redes y las pantallas y los teléfonos para enseñar. Bueno, empezaremos con él preguntándole qué podemos aprender de esta cuarentena que nos ha sobrevenido, pero después tenemos una mesa con 4 estudiantes, 3 de ellos están enfrentándose a la EBAU y otro está a un año de hacerlo, ¿no? Así que hemos reunido a 4 adolescentes, 4 jóvenes, y vamos a hablar de todo esto con ellos. Creo que va a estar muy interesante, la verdad. Te escuchamos. Javier Gallego, gracias de corazón, abrazo fuerte. Fernando Berlín, abrazo muy grande. Adiós. I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Me ha pasado una cosa horrible que no iba a confesar, pero es que me he quemado vivo las manos. No, os da igual, ¿no? ¿Qué ha pasado? No queréis saber mis desgracias. Pues que justo antes de empezar la sección de Emilio Silva me había puesto una alarma que habrá escuchado la soberana audiencia en sus auriculares para avisar de que el obrador estaba listo, que el pan estaba listo. Que le he hecho 4 amasados ayer de 1 hora, toda la noche en la nevera fermentando. Lo he metido esta mañana en el horno, pero lo he metido un poquito antes de empezar el programa. Entonces digo, bueno, pues salgo, meto una sintonía o un audio, salgo, lo saco del horno y lo dejo enfriando. Y entonces eso es lo que ha ocurrido justo antes de la sección de Emilio Silva. He salido corriendo del estudio, me he ido al horno, he sacado el Pirex que estaba dentro del horno y se me ha ocurrido levantar la tapa y entonces todo el vapor del horno ha descendido sobre mi mano, pegándome una quemadura. Y entonces, como se acababa el audio, he tenido que volver corriendo. Y entonces, María Galería me ha traído una clara de huevo, que por cierto acabo de leer en Google, que no es muy recomendable, pero nos parecía una gran idea en ese momento. Y entonces, durante todo el programa he tenido la mano metida en un huevo, en un bote, en un huevo cascado. Y entonces tengo la mano ardiendo, pero eso sí, acaba de traer unas tostadas recién salidas de ese producto, ya enfriado, y el pan está riquísimo. ¿No te has puesto hielo? Porque también recomiendan hielo. Pues chica, no lo sé, porque los remedios caseros he mirado en Google y lo primero que pone es no te pongas clara de huevo por diferentes razones. Pero es verdad que reconforta en ese momento, te crea una pequeña película, una pequeña capita, entonces, claro, es una quemadura muy leve, no es una quemadura que tenga herida, supongo que se refieren a eso. Pero bueno, en todo caso es igual. Tengo la mano que se me está a punto de caer del dolor de una madre que me parió entre dolores. Pues eso es lo que hay, así es como están las cosas. Pero estábamos hablando antes, Pilar, de la preocupación empírica, que no digo yo que esté extendida, que tenemos las familias de pronto, porque todos los críos de pronto tienen fiebre. Claro, empieza la época de piscinas y entonces hay una psicosis general de el COVID nos ha invadido. De pronto, o sea, se ha desconfinado a la vez el COVID que los niños. Y entonces todos los pediatras están diciendo, cuidado, que hay un virus por ahí que afecta un poco al estómago, que tal, que no sé qué. Claro, no quiere decir esto no lo toméis como ciencia ni lo toméis como una referencia porque es pura conversación de sobremesa cafetera. Pero claro, es que estamos viviendo un tiempo que está uno como para relajarse con estas cosas. Sí, además es que es tan habitual, cualquiera que tenga hijos de la resistencia lo sabrá, estos virus de verano que dan un día de fiebre o que pues eso, le alteran a los niños durante 1 o 2 días, son tan habituales, pero realmente este año pues tienen un protagonismo y suscitan una inquietud mucho mayor, porque claro, con el bombardeo además de información que hemos tenido en estos meses, cualquier síntoma y cualquier indicio de malestar pues puede ser interpretado como un rasgo, como un síntoma de COVID-19 y en este sentido pues se disparan todas las alarmas, ¿no? También es verdad que además todos los llamamientos a la responsabilidad pues hacen que incluso si quieres cumplir y quieres ser responsable pues te lo tomes en serio,
pero realmente va a pasar. Y me decía una amiga profesora, dice, y el otoño va a ser terrible porque en los colegios con los niños pequeños las fiebres inexplicables y las fiebres de un día que son habituales y que son totalmente normales en los niños van a provocar esta especie de histeria habitual y continua en la vida de los padres, de los colegios y en general de la sociedad, ¿no? Yo ahora que con el tema de niños me pilláis más... No, lo que pasa es Pero que... tú, por ejemplo, si tú tienes fiebre ahora mismo, te paras a pensar, dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Qué? Realmente... Claro, no. Y incluso muchas veces son síntomas que... O sea, no que te los produzcas tú misma, ¿no? Pero si te viene una tos con lo que sea, dices, ostras. Mira, me está diciendo mi amiga Marta que ni clara de huevo ni pasta de dientes. Que Benpantol Calm, mano de santo, para las quemaduras. Muy importante, perdón. No, lo que pasa es que es verdad que hay mucha psicosis. Ya veréis la vuelta, como dice Pilar, en otoño. Porque además hay mucha gente que tiene que llevar a los críos. Sabéis que en las guarderías, por ejemplo, no se puede llevar a los niños con fiebre, pero la gente lo que hace es un poquito de apiretal, casco al niño, porque es imposible dejarlo a estas horas en casa y yo me tengo que ir a trabajar. Y esto, claro, ahora sí se requiere de unas dosis especiales de responsabilidad que altera los planes. Hay que tener precaución, o sea, si una criatura se pone enferma, pues hay que esperar a descartar otras posibilidades, ¿no? Antes de volver a socializar a los críos, porque si no se puede montar la de Dios. La responsabilidad va a ser la palabra del año. Responsabilidad. Porque es verdad que ahora han delegado en nosotros la responsabilidad. Antes la tenían las autoridades, ahora sí, nos es verdad, corresponde cuando estaba todo prohibido era fácil cumplirlo. Ahora que se ha abierto el grifo y que depende un poquito pues, de eso, ¿no? De que la gente sepa controlarse y sepa afrontar o asumir, pues tomar ciertas decisiones o renunciar a ciertas cosas por precaución, pues es cuando realmente se abre el abanico y vamos a ver cómo se gestiona y cómo lo gestiona cada uno. Bueno, Call Me By Your Name va a ser la película mañana elegida. Espero que la hayáis visto. Pai, Mary, ¿la habéis visto? Sí. No, yo todavía no. Todavía no. Es verdad que yo la quería volver a ver porque la vi hace tiempo y mi memoria de pez pues me hace pasar malos ratos, pero sí, la he visto. Bueno, pues claro, ¿qué pasó? El fin de semana ya os conté que tuve una conversación de lo más ilustrativa con una chica de 14 años, la generación Z, que bueno, me estuvo desvelando cuáles son la mirada de esta generación Z contra el mundo de los adultos, que quiere exterminarnos directamente, porque consideran que somos un estorbo para sus proyectos. Y entonces... Pero no será para tanto. Bueno, pues su película icónica, hasta el punto de que me contó todas las desventuras y aventuras amorosas del actor protagonista, que por lo visto pues ha protagonizado en la vida real también unos encuentros y desencuentros del amor. Ya sabéis que aquí nos gusta mucho el amor. Pues nos contó todas las desventuras de este actor. Y resulta que la película Call Me By Your Name es un icono para esa generación. Es el despertar... bueno, es el despertar del amor homosexual, de un chico que está de vacaciones en una villa en Italia, pero la película es muy dulce. María y yo terminamos de verla ayer y a nosotros nos gustó, ¿no? María, bájate el micro, que si no, que no se te oye. No. Que sí que nos gustó, ¿no? ¿Te gustó? A ver, espera, que no he hablado en toda la mañana. Es que tenemos los micrófonos y los auriculares mezclados con el pan. Dice Elena que a ella le despertó mala hostia. ¿A ti te gustó la peli? A mí me pareció muy dulce y me gustó mucho sobre todo el final, porque me parece que ilustra muy bien el momento en el que, digamos, se centra toda la película en una historia de amor y es como lo más importante para esa persona en ese momento, pero me parece que ilustra muy bien el pasar página y el cómo esa historia que ha compuesto la película entera va a pasar a ser simplemente un pequeño capítulo en su vida, ¿no? Y se va a ver muchas veces en el futuro en esa misma situación de pues sentir cómo tiene que pasar página, dejar pasar a alguien, el dolor de ese momento, pero también la fuerza de mirar hacia adelante y saber que le quedan muchas cosas por vivir. Se enamorará de muchas otras personas que serán probablemente mucho más interesantes y
y eso se quedará como parte del pasado. Dice María Elena, a mí también me gustó la reacción del padre. ¿En qué plataforma está? No sé en qué plataforma está, pero dice Elena, sí. María, al final es bello, ¿cierto? Inteligencia emocional. A mí me gusta mucho porque hay gente que lo ha catalogado la película como un poco naif, porque todos los personajes son comprensivos. La historia de amor que surge entre dos hombres y los padres les apoyan, la gente encariñada entiende las rupturas, todos Pues aceptan el rol. Realista. Es de los, o sea, se supone que está enfocada en los años 80. Que mira los años 80, en aquella sociedad eran así la gente. Yo creo que no es relevante, que es una película dulce, que tiene un profundo mensaje de amor. Fíjate, mañana la vamos a analizar, así que os pedimos que nos enviéis audios con vuestra opinión. ¿Qué os parece? 627-002-002, 627-002-002 es el WhatsApp del programa. Y queremos escuchar qué os ha parecido esta película, qué reflexiones sacáis, qué conclusiones, qué es lo que más tierno o más bello os ha parecido de la película, y nos dejáis una pequeña nota de audio, y así mañana lo que podemos hacer es una sección, conversaremos con Ana Pastor sobre la película, un poquito el enfoque y tal, y después un pequeño debate ya con la audiencia para saber qué os ha movido, qué os ha removido por dentro en una semana que es tan especial y que miramos a la libertad, los derechos con valentía. Y nos llama la atención que esta película se haya convertido en algo tan icónico, en algo tan absolutamente icónico como pues para una generación, ¿no? Para esta generación Z que de pronto consideran pues que reúne todos los componentes del amor. La verdad, empezaba la película y la cogí con más distancia, lo comentábamos María y yo, que al principio era como, los personajes no parecían muy construidos, o sí el protagonista, sí el chico jovencito, pero después el desenlace es muy amoroso, es muy bonito, sí, tiene un punto así de la tristeza de la vida, de la tristeza de la verdad, de la tristeza de la realidad, del paso del tiempo. Es un poquito como... ¿Cómo se llama esta otra película musical, Pai? Sí. Dame algún dato más, porque... película... La La Land, ¿no? La La Land. Que es un poquito que te revela la verdad de las dinámicas del paso del tiempo, de pasar página, como dice María. Y entonces ahí pues sí que... ¡Ay! ¡Qué bonitas películas! Dice, como Titanic, dice el Conde de Montecristo. No. Mucho más dulce. Dice, Xavi, les va a representar lo que ellos decidan, no lo que a ti te parezca, porque Xavi por lo visto ha dicho, oye, a mí no me gusta, Call Me By Your Name no representa la nueva generación, bocados de realidad, reality bites, dice, me parece más definitoria de la generación X, sí, lo que pasa es que estamos en la generación Z, estamos hablando de la generación Z que es 14 años, o sea que... Ay. ¿Cómo van a llamar a la próxima generación, por cierto? Ya se acaban las letras. Y y Z. Pues habrá que empezar otra vez por el principio, la generación A, la que empieza todo. Finales reales como la vida misma, La La Land, que sí, es verdad. Pero son, de las películas más tiernas. A mí, por ejemplo, ya lo hemos comentado, Los puentes de Madison. ¡Oh, qué película! Esa escena del coche, bajo la lluvia, llorando ahí. Das un paso y cambias tu vida, te mantienes ahí. ¿Llegamos a analizar Los puentes de Madison en la cafetera? No. ¿No? Seguro, a ver si Mau o Capitán Videoforum nos lo aclaran. Porque es una película absolutamente maravillosa. Los puentes de Madison. ¿No la hemos analizado? A mí sí me suena. A mí también me suena, pero porque... hemos hablado tantas veces de ella, hemos hablado mucho. mucho. Que lo hubiéramos analizado. Y Memorias de África, y ese vuelo en la avioneta, entrecruzando los dedos, viendo las gacelas huir de los pobres leopardos abajo en la tierra. Dice, yo me pasé toda la peli esperando a que Clint volar algún puente, dice Logan. Madre, Desayuno con diamantes, por favor, analicémosla. Bueno, con el paso del tiempo, Desayuno con diamantes también puede ser muy interesante. Dice, te diré que Call Me By Your Name creo que refleja muy bien el despertar a la sexualidad, el interés romántico. Sí, es una especie de amor romántico, pero sin decepción. Es un amor de verano, iniciático. Joder, a mí me ha parecido súper bonita.
Peliculón El color púrpura, dice Angélica, que también es una gran película también. La verdad es que teníamos muchas películas, la sección era muy bonita hacerla cuando hacíamos los análisis, podemos hacerlo de vez en cuando, ¿eh? O sea, podemos retomar esta historia como vamos a hacer. Moulin Rouge, es la caña también. Ostras, es un peliculón. Qué banda sonora, además tan chula, ¿no? Moulin Rouge. Más, hay escenas de Smoking Room que me vienen a la cabeza a lo largo de los años. Unos actorazos, dice Elena Fer. Adu, por favor, anotadla. Adu. Otra película recomendada. Joder, pero si es que tenemos un montón de recomendaciones, es verdad. De todas formas, sabéis, mi película favorita de todas las que hemos analizado en la cafetera, bueno, por supuesto salvaguardando Los puentes de Madison, que por otras razones, pero mi película favorita fue esta de El último hombre en la Tierra. ¿Era El último hombre en la Tierra el título? Man on Earth, no era el último. El hombre en la Tierra, o el hombre en la Tierra. Hombre en la Tierra, que es un ejercicio retórico tan alucinante de guión. Una persona que tiene que convencer a su círculo de amigos, todos catedráticos, no sé si de Oxford o no sé si de no sé dónde, todos catedráticos. No, porque eran Estados Unidos, pero... Bueno, pues de Yale, de Stanford, da igual. Les tiene que convencer de que él es Dios. Se está despidiendo de ellos y entonces, en un ejercicio con intelectuales, sentados en un salón, la película solo es eso, en una cabaña, en una casa de campo con una chimenea encendida, un tipo de pie por la habitación, argumentándoles con profundos conocimientos de historia y mezclándolo con otras... Bueno, es tan alucinante que terminan dudando todos los catedráticos de sí, de verdad, porque todos desde el racionalismo, no, es imposible, ¿cómo vas a ser Dios? Lo que tienes es un problema mental. Y entonces, ¿cómo van argumentando y contraargumentando? Es una auténtica pasada, sí. Sí, a mí también me fascinó, la verdad es que sí que... Porque además no te la esperas para nada, ni la cogí sin ninguna expectativa y realmente me enganchó de manera realmente... Es alucinante, es que es sorprendente, sí. Es un enganche total. De hecho, yo creo que es de las típicas películas que es para volver a ver. Sí, completamente. Y... ¿Qué más cosas? Bueno, vamos a analizar mañana Call Me By Your Name. Entonces, ¿por qué se ha convertido en un icono para una generación? ¿Qué elementos tiene? ¿Qué es lo que a vosotros os gusta? No hace falta análisis muy sesudos, muy profundos. ¿Qué es lo que a vosotros os ha removido esa película? ¿Qué os parece? ¿Y por qué creéis que es recomendable que la gente la vea? Yo creo que es una llamada a la tolerancia, al amor, al respeto a tus hijos también, la manera en la que los padres enfocan eso, la manera en la que les permiten vivir su historia de amor. Es una película muy bonita, de verdad muy recomendable. Call Me By Your Name. Mañana la analizaremos con la periodista Ana Pastor en la cafetera. Haremos primero un análisis un poco más cinematográfico y después de Plata o Plomo, abrimos el debate aquí en la cafetera en el que queremos que participen los oyentes de este programa, las oyentes de este programa, así que os pedimos un mensaje de audio. Si lo vais enviando ya, os garanticéis que entran, porque luego nos pasa que todos llegan a la vez en ese momento y ya la incapacidad para sacarlos adelante. Call Me By Your Name. En el WhatsApp del programa, en el 627-002-002. El teléfono del programa donde podéis dejar vuestras notas de audio. Bueno, y hay quien dice, siempre estáis hablando de amor en la cafetera, siempre estáis enfocando el único gran tema realmente importante. Y es así. Yo sé que es un tema que nos mueve mucho en este programa, pero probablemente si no cambiamos los afectos nunca cambiará la historia de la humanidad. Y como ha sido uno de los grandes motores siempre para el ser humano, el amor pues nos parece que es importante, que es interesante y que además os afecta a todos. No os hagáis ahora los fríos, parece los fríos Ramones. Nos vamos con esto. Gracias, Pai, gracias, Mary. Gracias. Gracias, María Galería. Muchas gracias. Mañana hablaremos de amor aquí en la cafetera desde esta perspectiva, así que os pedimos que nos ayudéis, que participéis. Y dice, acabáis de soltar el spoiler de The Man from Earth así por la cara, que no ha habido spoiler, Luis Solano, tienes que ver la película. El ejercicio de la película sucede durante la misma. Y si no la has visto, te va a alucinar, te va a encantar.
Es una peli muy antigua, en todo caso. Amor es el motor. El amor siempre es el motor. Y desde luego es el motor de este programa. Mañana volvemos, mañana más. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás sola, allí donde estés. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cafetera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.